Hola amigos del canal. Bienvenidos a un nuevo video que les traemos con el corazón encogido. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha conmovido al mundo del espectáculo mexicano, el fallecimiento de una de las grandes leyendas de la televisión, Aurora Clavel. Esta extraordinaria actriz que conquistó corazones en Los ricos también lloran y decenas de telenovelas más, nos ha dejado tras una larga batalla contra una enfermedad neurodegenerativa. ¿Te acuerdas de Mamá Chole López? ¿O de Amargura en María Isabel? Prepárate para un viaje por la impresionante vida de esta estrella oaxaqueña que hizo llorar hasta al Papa Juan Pablo II. Antes de comenzar, no olvides darle un like enorme a este video, activar la campanita y suscribirte al canal para más contenido sobre tus artistas favoritos. Vamos a descubrir juntos el legado inolvidable de Aurora Clavel. El mundo del espectáculo mexicano sufrió una gran pérdida con la confirmación del fallecimiento de Aurora Clavel, famosa actriz de películas y telenovelas que conquistó el corazón del público tanto a nivel nacional como internacional. Aurora padecía desde hace tiempo una enfermedad neurodegenerativa y había sido diagnosticada con demencia mixta frontotemporal, condiciones que requerían cuidados especiales. En los últimos días, su salud se complicó debido a un cuadro de neumonía e hipertensión pulmonar, según informaron allegados a la familia. A pesar de esta triste noticia, sus seres queridos aseguran que su legado permanecerá vivo y presente en cada uno de los que disfrutaron de sus interpretaciones en telenovelas y películas a lo largo de décadas. La actriz, nacida como Teodora Gloria Clavel Gallardo en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el 14 de agosto de 1936. Deja tras de sí una carrera extraordinaria que marcó profundamente la historia del entretenimiento mexicano y que inspiró a generaciones de artistas que siguieron sus pasos. Su trayectoria no solo se limitó a su participación en producciones televisivas y cinematográficas, sino que también se destacó como profesora de actuación, compartiendo su conocimiento y experiencia con nuevas generaciones de actores que buscaban seguir sus pasos en el competitivo mundo del espectáculo. Aurora Clavel sintió atracción por las artes desde temprana edad, lo que la motivó a trasladarse a la Ciudad de México para estudiar artes escénicas y perseguir su sueño de convertirse en una reconocida actriz. Tras graduarse, comenzó su carrera con participaciones como extra en películas mexicanas y con papeles secundarios que poco a poco le abrieron las puertas a personajes de mayor renombre, tanto en México como en Estados Unidos. Este camino no fue fácil para una joven oaxaqueña que llegó a la gran metrópoli sin conexiones en el medio artístico, pero su talento natural, dedicación y disciplina le permitieron superar todos los obstáculos que encontró en su camino. Las largas horas de ensayo, los rechazos iniciales y las críticas no lograron apagar su pasión por la actuación, sino que fortalecieron su determinación para demostrar que una mujer de provincia podía conquistar los escenarios más importantes del país. Su tenacidad dio frutos cuando comenzó a recibir ofertas para participar en producciones más ambiciosas que le permitieron mostrar todo su potencial interpretativo y cautivar audiencias cada vez más amplias con personajes memorables que quedarían grabados en la memoria colectiva. En el mundo de las telenovelas, medio en el que encontró su mayor reconocimiento, Aurora participó en exitosas producciones como Los ricos también lloran, Monte Calvario, El pecado de Oyuki. Ahora se ve muy fuerte y Alborada, entre muchas otras que marcaron época en la televisión mexicana y que fueron exportadas a numerosos países, extendiendo su fama más allá de las fronteras nacionales. Su versatilidad como actriz le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde madres abnegadas hasta villanas despiadadas, siempre con un nivel de profesionalismo y entrega que le ganó el respeto de directores, productores y colegas. A pesar del éxito y la fama que alcanzó, Aurora nunca olvidó sus raíces oaxaqueñas y se declaraba profundamente enamorada de su tierra natal. Tanto así que adquirió una pequeña propiedad con cabaña para pasar sus últimos días en Pinotepa Nacional, el lugar que la vio nacer y que siempre llevó en su corazón a pesar de la distancia. Esta conexión con sus orígenes no solo fue un ancla emocional para ella, sino también una fuente de inspiración para muchos de sus personajes, en los que imprimía la autenticidad y la fuerza de las mujeres de la costa oaxaqueña. Aurora siempre fue una defensora apasionada de la televisión y el teatro mexicanos, instando al público a apoyar las producciones nacionales y reconociendo la calidad del trabajo realizado en su país. Con orgullo mencionaba que después de 50 años de carrera había logrado convertirse en exclusiva vitalicia de Televisa, empresa a la que dedicó gran parte de su trayectoria profesional y donde creó algunos de sus personajes más emblemáticos.
En numerosas entrevistas recordaba con emoción la repercusión internacional de las telenovelas mexicanas, como Cuando los ricos también lloran era vista incluso por el Papa Juan Pablo II, quien según contaba la propia Aurora, había llorado con una escena en la que ella participaba junto a Verónica Castro. Esta anécdota la llenaba de orgullo y satisfacción, pues representaba para ella el máximo reconocimiento a su talento. Que una humilde mexicana oaxaqueña hubiera podido conmover con su interpretación a una figura de tal relevancia mundial. Este tipo de historias no solo evidenciaban el alcance global de la televisión mexicana, sino también la capacidad de Aurora para conectar emocionalmente con el público a través de sus actuaciones, trascendiendo barreras culturales, idiomáticas y geográficas. El impacto internacional de las telenovelas en las que participó Aurora era motivo de gran orgullo para ella, quien relataba cómo en Rusia, incluso en tiempos de guerra, los soldados dejaban las armas para ver los ricos también lloran. Estas historias de éxito global reafirmaban su convicción sobre la calidad y el valor de la televisión mexicana, que había logrado conquistar audiencias en los lugares más remotos del planeta y convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes. La capacidad de estas producciones para traspasar fronteras y conectar emocionalmente con personas de culturas tan diversas era para Aurora una muestra del talento y la creatividad de los artistas mexicanos, que merecían ser valorados y respetados tanto dentro como fuera del país. Cuando hablaba de estos logros, su rostro se iluminaba con una mezcla de orgullo patriótico y satisfacción profesional, pues sentía que había contribuido con su granito de arena a colocar a México en el mapa del entretenimiento mundial y a proyectar una imagen positiva de su cultura, su gente y sus valores. En sus entrevistas, Aurora compartía anécdotas entrañables sobre cómo llegó al mundo del espectáculo casi por casualidad, relatando que fue desempacada de su tierra a la gran metrópoli sin haberlo pedido. Con su característico sentido del humor, contaba que a los 17 años corría por las calles de Pinotepa Nacional cuando llamó la atención de un señor rico y viudo, conocido como Tincajero, quien envió a 3 señoras a pedir su mano en matrimonio. Este relato, narrado con la gracia y calidez que la caracterizaban, reflejaba no solo aspectos de su vida personal, sino también el contexto social y cultural de la época en la que creció, donde los matrimonios arreglados eran una práctica común en muchas comunidades mexicanas. Aurora utilizaba estas historias para conectar con su público y mostrar su lado más humano y cercano, derribando las barreras que a veces se levantan entre las celebridades y sus admiradores. A través de estas anécdotas personales, también transmitía valores como la perseverancia, la autenticidad y el orgullo por las propias raíces, que fueron constantes a lo largo de toda su vida. La última participación de Aurora en telenovelas fue en Un camino hacia el destino en el año 2016, donde interpretó el personaje de Rosario, y en La candidata en 2017. Aunque venía de una extensa experiencia en el cine, siempre relató que dar el salto a la televisión la llenó de muchísima gratificación, convirtiéndose en una verdadera pasión para ella. Su debut en telenovelas se produjo con La Constitución en 1970. Aurora Clavel, nacida en el seno de una familia humilde en Pinotepa Nacional, Oaxaca, vivió una infancia marcada por la sencillez y las tradiciones de la costa oaxaqueña. Un entorno que más tarde influiría profundamente en su sensibilidad artística y en la autenticidad que imprimía a cada uno de sus personajes. Desde pequeña mostró una inclinación natural hacia la expresión artística, participando en eventos escolares y festividades locales donde su carisma y talento innato llamaban la atención de quienes la rodeaban. Sin embargo, las oportunidades para desarrollar una carrera artística en su pueblo natal eran prácticamente inexistentes, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar la seguridad de su hogar y aventurarse en la capital mexicana en busca de un futuro en el mundo del espectáculo. Esta decisión, que cambiaría para siempre el rumbo de su vida, no fue tomada a la ligera ni recibida con entusiasmo por todos los miembros de su familia, quienes temían por el bienestar de la joven en una ciudad tan grande y desconocida como México DF. No obstante, la determinación de Aurora era más fuerte que cualquier temor o duda, y con apenas lo necesario en una maleta y muchos sueños en el corazón, emprendió el viaje que la llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento mexicano. Al llegar a la Ciudad de México, Aurora se enfrentó a las dificultades propias de una joven provinciana en la gran urbe, la soledad, la falta de recursos económicos, la discriminación por su origen indígena y las puertas que se cerraban ante sus aspiraciones artísticas. Sin dejarse vencer por estos obstáculos,
Trabajó en diversos oficios para mantenerse mientras buscaba oportunidades en el medio artístico, mostrando desde el principio la tenacidad y el espíritu de lucha que la caracterizarían a lo largo de toda su vida. Sus primeros años en la capital fueron de aprendizaje intenso, no solo en términos académicos sino también en cuanto a la experiencia de vida, enfrentándose a situaciones que forjaron su carácter y agudizaron su comprensión de la condición humana, elementos que más tarde enriquecerían sus interpretaciones. Con gran esfuerzo logró ingresar a una escuela de artes escénicas, donde sus profesores pronto reconocieron su talento natural y su extraordinaria capacidad para transmitir emociones de manera auténtica y conmovedora. Durante este periodo de formación, Aurora absorbió como una esponja todas las enseñanzas, técnicas y consejos que recibía, consciente de que cada conocimiento adquirido era un peldaño más en la escalera hacia sus sueños. Los inicios de Aurora en el cine mexicano fueron modestos, como suele ocurrir con la mayoría de los actores que inician su carrera sin conexiones en el medio. Comenzó como extra en producciones de bajo presupuesto, donde a menudo ni siquiera aparecía en los créditos, pero cada experiencia, por pequeña que fuera, representaba para ella una oportunidad invaluable de aprendizaje y crecimiento profesional. Su persistencia y dedicación comenzaron a dar frutos cuando directores y productores empezaron a notar su presencia en pantalla. Esa cualidad indefinible pero poderosa que hacía que el público se fijara en ella incluso cuando interpretaba personajes secundarios o con pocas líneas de diálogo. Poco a poco, los papeles fueron creciendo en importancia y complejidad, permitiéndole demostrar el amplio registro interpretativo que poseía y su capacidad para adaptarse a los más diversos géneros cinematográficos, desde el drama social hasta la comedia costumbrista, pasando por el cine de época y las películas de corte indigenista donde su origen oaxaqueño y sus rasgos indígenas le otorgaban una autenticidad especial que cautivaba tanto a directores como al público. La década de los 60 representó un periodo de consolidación para Aurora en el cine mexicano, participando en producciones cada vez más importantes y compartiendo escenas con las grandes estrellas de la época, quienes reconocían en ella a una actriz disciplinada, profesional y con un talento natural que la diferenciaba de muchas otras. Su capacidad para construir personajes complejos y creíbles, incluso a partir de guiones que no siempre ofrecían gran profundidad psicológica, la convirtió en una actriz muy solicitada por directores que valoraban su compromiso con cada proyecto y su disposición a explorar nuevas facetas de su arte. Durante este periodo, Aurora no solo creció como artista sino también como mujer, madurando sus ideas sobre la actuación y desarrollando una filosofía personal sobre su oficio, que concebía como una herramienta para reflejar la realidad social, dar voz a los marginados y preservar la riqueza cultural de México. Esta visión de la actuación como algo más que un simple entretenimiento, como un vehículo para la reflexión y la transformación social, guiaría sus elecciones profesionales a lo largo de toda su carrera y le daría un sentido trascendente a su trabajo frente a las cámaras. El salto de Aurora a la televisión en 1970 con la telenovela La Constitución marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera que la llevaría a alcanzar niveles de popularidad y reconocimiento que ni ella misma había imaginado. Su interpretación de un personaje indígena en esta producción conectó profundamente con el público y demostró que la televisión podía ser un medio tan válido y artísticamente satisfactorio como el cine. Contrariamente a lo que muchos actores de formación teatral y cinematográfica pensaban en aquella época. Para Aurora, la telenovela representaba un formato fascinante que permitía desarrollar personajes a lo largo de meses, explorar sus distintas facetas y establecer una relación especial con el público, que día tras día seguía la evolución de las historias y se identificaba emocionalmente con los protagonistas. La inmediatez de la respuesta del público, la presión del ritmo de grabación y los desafíos técnicos propios del medio televisivo, lejos de intimidarla, estimularon su creatividad y la impulsaron a perfeccionar constantemente su técnica interpretativa, adaptándola a las particularidades de un formato que requería tanto de intensidad emocional como de naturalidad y credibilidad en cada escena. El verdadero punto de inflexión en la carrera televisiva de Aurora llegó con su participación en Los ricos también lloran, telenovela que se convirtió en un fenómeno global y que catapultó definitivamente su nombre a la fama internacional. Su interpretación de Mamá Chole López, un personaje secundario pero fundamental en la trama, quedó grabada en la memoria colectiva y se convirtió en uno de los roles más emblemáticos de su extensa filmografía. La química que logró con Verónica Castro y el resto del elenco, la autenticidad y la ternura con que dotó a su personaje,
y la manera en que supo transmitir los conflictos emocionales de una madre adoptiva que lucha por el amor de su hijo. Conmovieron a millones de espectadores en todo el mundo y demostraron que incluso en un género a menudo menospreciado por la crítica como la telenovela, era posible alcanzar momentos de verdadera profundidad artística y humana. El éxito de esta producción no solo consolidó su estatus como una de las grandes actrices de la televisión mexicana, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales y le permitió seleccionar con mayor libertad los proyectos en los que deseaba participar, priorizando aquellos que le ofrecían personajes complejos y desafiantes que pudieran enriquecer su trayectoria. Detrás de los reflectores y el maquillaje, Aurora Clavel era una mujer de profundas convicciones, arraigada en sus orígenes oaxaqueños y poseedora de una sabiduría que iba mucho más allá de su formación académica, nutriéndose de las experiencias vividas y de una aguda capacidad de observación del comportamiento humano. Quienes la conocieron en la intimidad describen a una persona sencilla, generosa y dotada de un extraordinario sentido del humor que contrastaba con la solemnidad de muchos de sus personajes en pantalla. Su casa era un reflejo de su personalidad, acogedora, sin ostentaciones pero llena de objetos artesanales que evidenciaban su amor por el arte popular mexicano y su conexión con las tradiciones culturales de su tierra natal. Las paredes estaban decoradas con pinturas de artistas oaxaqueños, fotografías en blanco y negro de sus años de juventud, y carteles de algunas películas y telenovelas significativas en su carrera. Era una mujer de hábitos sencillos que valoraba más la calidad de las relaciones humanas que las posesiones materiales, y que encontraba placer en actividades cotidianas como cocinar platos tradicionales para sus amigos, cuidar de sus plantas, leer novelas clásicas mexicanas o simplemente sentarse en su jardín a observar el atardecer mientras recordaba anécdotas de su extensa trayectoria profesional. La religiosidad de Aurora, profundamente arraigada en el catolicismo popular mexicano con sus sincretismos y particularidades, era un aspecto central de su vida que influía en su visión del mundo, en sus decisiones cotidianas y en su manera de enfrentar tanto los éxitos como las adversidades. Sin caer en fanatismos ni imposiciones, Aurora vivía su fe como un asunto personal y privado, encontrando en ella consuelo, fortaleza y un sentido de trascendencia que la ayudaba a mantener los pies en la tierra frente a la fama y el reconocimiento público. Su devoción por la Virgen de Joquila, patrona de Oaxaca, era especialmente intensa, y cada año procuraba visitar su santuario para agradecer por las bendiciones recibidas y renovar su compromiso espiritual. Esta dimensión religiosa de su personalidad no era algo que exhibiera públicamente ni que utilizara como plataforma mediática, sino una faceta íntima que compartía solo con sus seres más cercanos y que se manifestaba en pequeños rituales cotidianos, como encender veladoras a sus santos de devoción antes de un día importante de grabación o llevar siempre consigo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que le había regalado su madre cuando partió de Pinotepa Nacional hacia la capital en busca de sus sueños artísticos. Las relaciones familiares de Aurora fueron complejas y marcadas por altibajos que influyeron profundamente en su desarrollo personal y profesional. Como ella misma relataba en entrevistas, sus padres se separaron cuando era joven debido a la infidelidad de su padre, lo que provocó que su madre tuviera que hacerse cargo sola de la crianza de los hijos. Situación que forjó en Aurora un carácter resiliente y una profunda admiración por la fortaleza femenina. Esta experiencia temprana de ruptura familiar y la observación de la lucha de su madre por sacar adelante a sus hijos en una sociedad marcadamente patriarcal, nutrieron su comprensión de la condición femenina y su capacidad para interpretar con autenticidad a personajes de mujeres luchadoras, sacrificadas y valientes que tanto abundan en la dramaturgia latinoamericana. Durante su juventud, Aurora mantuvo una relación cercana con su madre, convirtiéndose en su principal apoyo emocional y económico una vez que alcanzó cierto éxito en su carrera artística, cumpliendo así con un sentido de responsabilidad filial que era para ella innegociable y que reflejaba los valores con los que había sido criada. Con sus hermanos mantuvo relaciones variables a lo largo de los años, con periodos de gran cercanía y otros de distanciamiento. Como suele ocurrir en muchas familias numerosas donde las diferentes trayectorias vitales y las distintas personalidades pueden generar tanto vínculos fuertes como desencuentros significativos que ponen a prueba los lazos sanguíneos. La vida sentimental de Aurora estuvo marcada por varias relaciones significativas que influyeron en su desarrollo personal y artístico, aunque siempre mantuvo una notable discreción sobre estos aspectos de su intimidad. En una época en que la prensa del corazón no tenía los alcances invasivos que tiene hoy en día,
A diferencia de muchas de sus contemporáneas en el medio artístico, Aurora no utilizó jamás sus relaciones amorosas como plataforma publicitaria o como medio para conseguir papeles o proyectos, manteniendo siempre una clara separación entre su vida personal y su carrera profesional. Sin embargo, quienes la conocieron íntimamente hablan de una mujer apasionada y entregada en el amor, capaz de grandes gestos románticos y de una lealtad inquebrantable hacia sus parejas. Pero también poseedora de un fuerte carácter que no le permitía tolerar faltas de respeto o situaciones que comprometieran su dignidad como mujer o como artista. Sus relaciones amorosas, con sus alegrías y sinsabores, con sus momentos de plenitud y sus dolorosas rupturas, fueron para ella no solo experiencias vitales sino también fuentes de inspiración que enriquecieron su comprensión de las complejidades del corazón humano y, por ende, su capacidad para dar vida a personajes con profundidad emocional y credibilidad psicológica que resonaban con las experiencias del público. El tema de la maternidad en la vida de Aurora es un aspecto poco conocido y sobre el que ella misma mantuvo siempre una reserva especial, respetando la privacidad de sus seres queridos y protegiendo este ámbito de su existencia del escrutinio público. Sin embargo, cercanos a la actriz revelan que este aspecto de la experiencia femenina no le fue ajeno y que, aunque su desarrollo no siguió los cauces tradicionales, representó para ella una dimensión fundamental de su realización como mujer. La profundidad con que interpretó papeles maternales a lo largo de su carrera no provenía únicamente de la observación o la técnica actoral, sino también de vivencias personales que habían dejado una huella imborrable en su corazón y que ella transformaba en materia prima para sus creaciones artísticas, dotándolas de una autenticidad y una fuerza emocional que trascendían la mera representación. Quizás por esta razón, los personajes de madres que interpretó a lo largo de su carrera, desde la abnegada mamá Chole en Los ricos también lloran hasta la Rosario de Un camino hacia el destino, resultan tan memorables y conmovedores, pues en ellos Aurora no solo aplicaba su maestría técnica sino que también volcaba aspectos profundos de su propia experiencia vital, logrando esa alquimia misteriosa que convierte la actuación en verdad humana palpitante. La política fue otro ámbito en el que Aurora desarrolló una perspectiva personal que, si bien no la llevó a militar activamente en ningún partido, sí definió claramente su posicionamiento frente a los grandes temas nacionales y su visión sobre el papel que los artistas debían jugar en la sociedad. Desde una postura moderadamente progresista, Aurora defendía la justicia social, la igualdad de oportunidades y la preservación de las culturas indígenas como pilares fundamentales para la construcción de un México más equitativo y respetuoso de su diversidad. Sin caer en discursos demagógicos o en análisis simplistas, la actriz expresaba en círculos privados y ocasionalmente en entrevistas su preocupación por los problemas estructurales del país. El fenómeno de las telenovelas mexicanas en el ámbito internacional es un capítulo fascinante de la historia cultural latinoamericana en el que Aurora Clavel jugó un papel significativo como intérprete de personajes memorables que trascendieron fronteras y conectaron emocionalmente con audiencias de los más diversos contextos culturales. Producciones como Los ricos también lloran, donde interpretó a Mamá Chole, no solo alcanzaron niveles de audiencia extraordinarios en países hispanohablantes sino que también fueron dobladas a decenas de idiomas y emitidas con gran éxito en lugares tan distantes y culturalmente diversos como Rusia, China, Filipinas, países árabes, Europa del Este y África. Este éxito global plantea interrogantes fascinantes sobre los mecanismos culturales que permiten que narrativas aparentemente locales, con personajes y situaciones muy ancladas en la idiosincrasia mexicana, logren resonar tan profundamente en contextos socioculturales completamente diferentes. La capacidad de Aurora para dotar a sus personajes de una humanidad que trascendía las particularidades culturales, conectando con emociones y experiencias universales como el amor maternal, la lucha por la supervivencia, la búsqueda de justicia o la redención personal, fue sin duda uno de los factores que contribuyeron a este fenómeno de identificación transnacional que convirtió a las telenovelas mexicanas en un producto cultural de alcance verdaderamente global. La influencia de estas producciones en la percepción internacional de México y su cultura es un tema complejo que ha generado debates académicos y culturales. Pues si bien las telenovelas contribuyeron a difundir aspectos de la identidad mexicana en todo el mundo, también tendieron a presentar una imagen estilizada y a menudo estereotipada de la realidad social del país. Aurora, consciente de esta dualidad, siempre defendió la autenticidad de sus interpretaciones y buscó aportar matices y profundidad a personajes que, en manos de actrices menos comprometidas con la verdad humana,
podrían haber caído fácilmente en el cliché o la caricatura. Su representación de mujeres indígenas o de origen humilde, por ejemplo, estaba impregnada de dignidad, fortaleza y sabiduría, alejándose de la victimización o la simplificación que a menudo caracteriza a estos personajes en producciones comerciales. Esta búsqueda de autenticidad y respeto por los personajes que interpretaba fue una constante en toda su carrera y constituyó una forma de resistencia cultural dentro de una industria que, presionada por intereses comerciales, tendía a reproducir visiones simplificadas y a menudo problemáticas de la diversidad étnica, social y cultural de México. El impacto de la obra de Aurora en la representación de las mujeres indígenas y rurales en los medios audiovisuales mexicanos ha sido significativo y duradero, constituyendo quizás uno de sus legados más importantes desde una perspectiva social y cultural. En una industria donde los cánones de belleza eurocéntricos han dominado históricamente, Aurora, con sus rasgos indígenas y su color de piel moreno, no solo logró abrirse camino y alcanzar el estrellato, sino que también contribuyó a ampliar las nociones de belleza y talento en el imaginario colectivo mexicano. Sus interpretaciones de mujeres oaxaqueñas, mixtecas, zapotecas o de otras etnias indígenas estaban basadas en un profundo conocimiento de estas culturas y en un respeto genuino por sus tradiciones, valores y cosmovisiones, evitando la exotización o la condescendencia que a menudo caracteriza la representación de estos grupos en los medios masivos. A través de sus personajes, Aurora dio visibilidad y voz a mujeres tradicionalmente marginadas en la narrativa audiovisual mexicana, mostrándolas en toda su complejidad humana, como seres con agencia propia, con dignidad innata, con inteligencia y astucia para enfrentar la adversidad, y con una sabiduría ancestral que a menudo contrasta favorablemente con la superficialidad de personajes de clases privilegiadas. La evolución de los personajes femeninos en las telenovelas mexicanas a lo largo de las décadas en que Aurora estuvo activa refleja cambios sociales más amplios en la concepción de los roles de género y los derechos de las mujeres. Cambios a los que ella contribuyó con interpretaciones que, incluso dentro de los límites del formato melodramático, planteaban cuestionamientos sutiles a los estereotipos tradicionales y abrían espacios para representaciones más progresistas de la feminidad. Si bien muchos de sus personajes se enmarcaban en roles tradicionales como madres, abuelas, criadas o confidentes, Aurora lograba infundirles una dignidad, una fortaleza interior y una inteligencia que subvertían sutilmente las expectativas patriarcales sobre el comportamiento femenino sumiso y abnegado. En personajes como Mamá Chole, por ejemplo, exploraba las complejidades de la maternidad más allá del estereotipo de la madre mexicana sacrificada, mostrando a una mujer con carácter propio, capaz de tomar decisiones difíciles y enfrentar abiertamente las injusticias que afectaban a su familia. Estas representaciones, aunque pudieran parecer modestas desde una perspectiva feminista contemporánea, constituyeron avances significativos en el contexto de una industria televisiva tradicionalmente conservadora y contribuyeron a una evolución gradual hacia narrativas más inclusivas y equitativas en términos de género. El tratamiento de temas sociales sensibles como la pobreza, la discriminación racial, la desigualdad económica o la violencia contra las mujeres en las producciones en las que participó Aurora revela tanto las posibilidades como las limitaciones del formato telenovelesco para abordar problemáticas complejas de la realidad mexicana. Por un lado, estas narrativas melodramáticas permitían visibilizar situaciones de injusticia social ante audiencias masivas, generando empatía hacia personajes que enfrentaban adversidades similares a las de muchos televidentes y planteando, aunque fuera de manera simplificada, cuestionamientos sobre las estructuras sociales que perpetuaban estas desigualdades. Por otro lado, las convenciones del género, con su énfasis en las historias de amor, los conflictos familiares y las resoluciones a menudo fantasiosas de los problemas planteados, tendían a despolitizar estas problemáticas, presentándolas más como tragedias personales que como manifestaciones de injusticias estructurales que requerían soluciones colectivas y cambios sistémicos. Aurora, dentro de los márgenes que le permitía su posición como intérprete, intentaba aportar matices y profundidad a estas representaciones, dotando a sus personajes de una dignidad y una conciencia crítica que trascendían el mero victimismo y sugerían posibilidades de resistencia y transformación. La formación de nuevas generaciones de actores fue otra faceta importante del legado cultural de Aurora, quien dedicó parte significativa de su vida a compartir sus conocimientos, experiencias y visión del oficio actoral con jóvenes que aspiraban a desarrollar carreras en el cine, el teatro o la televisión.
Su aproximación pedagógica combinaba el rigor técnico con una profunda comprensión de los aspectos éticos, emocionales y espirituales de la interpretación. Entendida no como mera exhibición de habilidades sino como un acto de comunicación humana en su sentido más profundo. Para Aurora, ser actor implicaba no solo dominar técnicas vocales, corporales y emocionales, sino también desarrollar una sensibilidad aguda hacia la condición humana en todas sus dimensiones. Y así llegamos al final de este emotivo recorrido por la vida y legado de Aurora Clavel. Una mujer que no solo brilló en las pantallas sino que también luchó por la dignidad de los pueblos indígenas y dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. Su talento, humildad y fortaleza seguirán inspirando a generaciones de artistas. Aunque ya no está físicamente con nosotros, su trabajo permanecerá eterno en cada una de sus interpretaciones memorables. Quiero agradecer enormemente todos sus comentarios, cada palabra que han compartido sobre sus recuerdos con Aurora, cada anécdota y cada mensaje de cariño hacia esta gran actriz. Son ustedes quienes mantienen viva su memoria. Nos vemos en el próximo video y recuerden, las estrellas como Aurora nunca se apagan, solo brillan en otro escenario. Hasta pronto.